Muy buenas tardes. Hoy tenemos el tercer capítulo de Café con Tesis. Nuestro tercer capítulo de Café con Tesis hoy tiene como invitado especial al doctor Rolando Javier Núñez Hernández. A ver, ¿quién es el doctor Rolando Javier Núñez Hernández? El doctor Rolando es venezolano, licenciado en Educación, mención Filosofía, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Lingüística, egresado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Núcleo Maracay, doctor en Ciencias de la Educación, egresado de la UPEL. También tiene estudios en Filosofía de la Ciencia, Epistemología, investigación a través de las historias de vida y tiene incluso estudios sobre cursos de metodología intelectual. El doctor Rolando Núñez tiene una clasificación en el escalafón universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador como profesor asociado. Bienvenido, doctor Rolando Núñez. ¿Cómo me le va? Buenas Usted hoy es el tardes, invitado estrella. gracias Marusle. Bueno, muy agradecido, complacido, un honor que hayas pensado en mí para esta conversación y bueno, nada, disponible, total disponibilidad para conversar y para, bueno, aportar en la medida de mis posibilidades sobre el tema de la metateoría. Gracias. Muy bien, sí. Ese es el tema que nos reúne hoy, ¿no? Que es metateoría en la tesis doctoral. Algo que muchos universitarios y muchos investigadores han tenido ese desconocimiento o incluso esas preguntas sobre cómo abordar esa metateoría en la tesis doctoral. Bueno, mi estimado doctor, bienvenido. Ante todo, muchas gracias por estar acá. Y bueno, empezamos este café con tesis con una pregunta esencial. Sí, entre ellas está, ¿cómo concibe usted una tesis doctoral? ¿Qué significaría para usted una tesis doctoral? Bueno, mira, una tesis doctoral desde mi experiencia personal, como cuando fui tesista, cuando hice esa hermosa experiencia, debo decir, de desarrollar la tesis doctoral. Y luego como profesor a nivel doctoral, como tutor, como jurado, etcétera, yo diría que la tesis doctoral es la posibilidad que tú tienes de desarrollarte como investigador, bien, como investigador, como estudiante y como intelectual, aunque esa palabra suene un poquito pretenciosa y pareciese que intelectuales son unos señores que están por allá como muy lejos. No, no, el intelectual es aquel que se atreve a decir su palabra, a meterse en un campo de estudio, a meterse en una determinada temática, a plantear pues su visión de mundo. Entonces, la tesis doctoral creo que es eso fundamentalmente, ¿no? Atreverse a plantear una visión de mundo, a investigar, profundizar en esa visión de mundo y luego ser también capaz, que seamos capaces de comunicar a los demás esa inquietud investigativa, esa inquietud académica, de comunicarla a los pares académicos, pero también comunicarla a la comunidad, a la sociedad. Porque si hay algo que a veces se nos olvida o se nos olvida mucho, es que Comunicar. la investigación académica, la investigación en las universidades, no es solamente un requisito, no debería ser solamente un requisito, una alcabala, bueno, para cambiar de escalafón, para recibir un poquito más de sueldo, para, no sé, no, sobre todo la investigación en las universidades a nivel académico y a nivel doctoral especialmente, debería ser algo que yo luego comunique a la sociedad, que aporte una teoría, que aporte bueno, eso que yo he investigado, aquello que la realidad me ha reportado. Yo creo que la tesis doctoral es Totalmente. fundamentalmente, la tesis doctoral es básicamente investigar, profundizar y luego comunicar al resto de la sociedad y de la comunidad académica.
Investigar, profundizar y comunicar. Tres pasos esenciales de una tesis doctoral. Bien, mi estimado, aquí estoy tomando notas de todos sus aspectos que nos está diciendo hoy. ¿Qué debe tener una tesis para considerarse a nivel doctoral? Mira, ser novedosa, o sea, ser novedosa en el sentido de que tú no te quedes en los mismos conceptos, en las mismas definiciones, en las mismas teorías que ya circulan. No se trata de repetir cosas, ni se trata tampoco de ceñirse a un esquema, ¿bien? Cosa que ocurre con bastante frecuencia. Y esto se dice mucho Totalmente. además, o sea, se dice mucho que la tesis doctoral debe aportar una novedad. Lo que a mí me parece preocupante es que con bastante frecuencia, eh, últimamente, la novedad se limita a, bueno, a ponerle un nombre distinto al capítulo 1, 2, 3 y 4 o decir, bueno, yo voy a escribir en primera persona y entonces esa es la gran novedad. Eso no puede ser novedad. ¿Novedad qué significa? Significa que tú produces conocimiento, bien, en tu tesis doctoral. O sea, que tú en esa investigación no estás reproduciendo solamente el conocimiento que ya existe, sino que además lo estás produciendo. Y esto también es importante. Cuando se habla de producir conocimiento, no estamos diciendo que tú tengas que descubrir, no sé, de una vez, en cosa de 1 o 2 años, que tú tengas que descubrir, no sé, la cura contra el cáncer, la cura contra, no sé. No, sobre todo producir conocimiento significa que tú contrastas la teoría, incluso tu hipótesis, tu sospecha investigativa con la realidad y reportas aquello que la realidad te está revelando, te está, esa epifanía, ¿no? Que es un poco en hermenéutica lo que significa el develar, ¿no? Sobre todo para un filósofo como Martin Heidegger, que aportó mucho a esta relación entre ciencia y filosofía. Entonces, eso que se te devela, incluso Martin Heidegger llega a decir que no es que yo voy a ver qué es la realidad, a pensar la realidad, sino que la realidad me obliga a pensar acerca de ella. Entonces, una tesis doctoral debe tener como componente fundamental la producción de conocimiento, lo cual implica no que descubras la fórmula del agua tibia o que descubras la cura contra el cáncer, que bueno, que en algún momento eso cristalizará, pero sí Claro. que el conocimiento que tú estás aportando tenga una novedad, que sea, evidentemente, el investigador debe ser atrevido, con responsabilidad, obviamente. Entonces debe atreverse a ir más allá de lo que ya hay, pero también debe ser capaz de escuchar, de dejarse interpelar por la realidad, cosa que no siempre hacemos. ¿Qué no debe tener? Que no debe tener una tesis doctoral. Mira, yo diría que con un término coloquial, refritos, ¿no? Refritos, es decir, repetir cosas, esquemas ya, cosas que ya ha dicho todo el mundo, que cuando la gente va a leer, sobre todo cuando algunos tesistas tienen que ir a revisar trabajos ya realizados en algunos centros de documentación, en algunas universidades, etcétera, te dicen, bueno, pero si este señor no dice nada nuevo, si este lo que hizo fue juntar un montón de cosas y, bueno, entonces, ¿qué no Cambiar debe tener? contexto o población. Exactamente. ¿Qué no debe tener una tesis doctoral? Un recetario de cocina. O sea, no puede limitarse a reproducir. Eso no tiene sentido, porque, como Total. estamos diciendo, lo que define una tesis doctoral es la producción de conocimiento, la novedad en lo que tú estás planteando. Mi estimado doctor, lo que nos reúne hoy día acá, ¿qué significa metateoría? Mira, es interesante porque cuando tú revisas, tratas de ubicar los orígenes de este término, realmente ahora está apareciendo más literatura, ¿no? En la web, sobre todo, pero es un término que, si se quiere, es como desconocido, ¿no?
para los filósofos o para los estudiantes de filosofía, para los científicos, etcétera, para los que enseñan ciencias, es un término que no es tan familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es la metateoría? La metateoría, si queremos hacer tratar de ubicarla históricamente, en Venezuela, por ejemplo, tú te pones a indagar y te consigues con que hay un pensador de origen español, pero que se radicó en Venezuela y también en Ecuador. Él finalmente murió en Ecuador. Juan David García Vaca, un filósofo de origen español, bueno, profesor en la Universidad Central de Venezuela, allí se jubiló. Ese autor tiene el mérito de haber traducido toda la obra de Platón del griego al español por primera vez, porque siempre eran traducciones que venían de otras lenguas. Y él escribe, mira, él tiene 2 tomos, uno que publicó en el año 77, que tiene un poquito más de 300 páginas, en donde él se pregunta, ¿qué es la teoría? Preparando el camino para luego hablar de metateoría. Y luego, el segundo tomo que publicó en el 84, 86, por allí, que se titula ¿Qué es metateoría? Que es un tomo de más de 800 páginas, en donde él va diciendo un poquito, va hablando un poco de cómo la teoría científica tiene todo un piso, todo un sustrato, todo un fundamento filosófico que nos viene desde los griegos hasta ahora. Total. Pero el término realmente nace en el siglo XX, ¿no? Sobre todo con los filósofos del lenguaje de la escuela del Círculo de Viena, que como tú bien sabes, el Círculo de Viena fue aquel grupo de científicos y sobre todo de filósofos de la ciencia que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que salir de Europa, bien, entre la Segunda Guerra Mundial y después a Estados Unidos sobre todo, y quisieron rescatar aquello que se llamó el positivismo, ¿no? Que era aquella doctrina, aquella filosofía de Augusto Comte de confiar el conocimiento solo en aquello que es objetivo. Los filósofos del lenguaje del Círculo de Viena rescataron el positivismo, pero sobre todo a nivel del lenguaje. Por eso en el siglo XX se desarrolla muchísimo la filosofía del lenguaje. Entonces la metateoría es una teoría de las teorías que busca primero ubicar los fundamentos de la ciencia y luego elaborar un lenguaje que le dé piso a esa ciencia que se está elaborando. Es decir, la metateoría, dicho de otra manera, es una especie de meditación filosófica acerca de la teoría científica. ¿Bien? Es decir, no quedarnos solo en la pura operatividad, en los puros protocolos de aplicación científica, porque eso lo puede hacer una maquinita tranquilamente, ¿no? O sea, la metodología científica no puede limitarse a aplicar unos pasos. La metateoría busca darle un sustento humano, ¿no? Ontológico, epistemológico, antropológico y axiológico a esa ciencia que hace tanto el científico que está en la NASA como el chamo que está en 5º año tratando de meterse en el asunto de la metodología de la investigación, o el investigador que está trabajando una tesis doctoral. Todos ellos deberían tener como que la conciencia, o debería darle la academia la conciencia, de que el trabajo científico no es pura aplicación de teorías y de herramientas y de recursos. Es también un preguntarse qué hay debajo, qué fundamenta ontológicamente, es decir, qué realidad, qué concepción de realidad. Ajá, ¿qué concepción del conocimiento sustenta una tesis? ¿Qué concepción antropológica? Y qué concepción es efectivamente. Esos 4 aspectos por lo menos están de fondo. Bien. ¿Por qué es importante que una tesis doctoral desarrolle la metateoría? Precisamente porque a mi modo de ver eso asegura la novedad. Es decir, en la medida en que el investigador toma conciencia de que lo que él está haciendo es producir conocimiento
y que está haciendo un aporte que debería ser significativo para él, para la academia y para la sociedad, él tiene que ir, no quedarse en la superficie, ¿no? La realidad nunca es superficial, el superficial es mi ojo, ¿bien? Para que mi investigación, para que mi aporte científico no sea superficial, yo tengo que profundizar metateóricamente, es decir, Ir a preguntarme, las bases. ¿qué, claro, qué concepción de, realidad, de ciencia, por ejemplo, de conocimiento hay detrás de la teoría que se ha producido hasta ahora sobre este fenómeno? ¿Y qué concepción de realidad y de ciencia y de conocimiento tengo yo, por ejemplo? Y la misma pregunta habría que plantearse desde el punto de vista antropológico, axiológico, etcétera, ¿no? Ontológico. Hablando de lo axiológico, lo ontológico y lo epistemológico, ¿qué otras concepciones se deben relacionar con la metateoría? Y lo antropológico que también usted lo acaba de mencionar. ¿Qué otras concepciones? Sí, sí tengo entendido que, por ejemplo, el doctor González, Freddy González, habla sobre la pentadimensionalidad de la investigación, ¿cierto? Pero si sumamos la antropología y la metodología y la filosofía dentro de esa pentadimensionalidad, podemos hablar de una octadimensionalidad, que es lo que yo planteo en mi tesis doctoral. Pero existen muchas otras concepciones. Entonces, ¿qué concepciones debe de relacionar o buscan incluso sustentar más o tener esa base más sustentada en la metateoría en una tesis doctoral? Sí, es interesante esto porque esta pregunta que estás haciendo, porque fíjate que el profesor Freddy González, que es un venezolano que ahora está en Brasil desde hace unos años trabajando en una universidad brasileña. Una universidad brasileña. Pero es uno de los académicos en Venezuela que más ha aportado en este campo de la epistemología y de la filosofía de la ciencia, sobre todo en el campo de la investigación educativa. Entonces, este trabajo que tú mencionas, que yo lo conozco, fue publicado en la revista Paradigma, que dirige el profesor Freddy, etcétera. Este trabajo que habla de la pentadimensionalidad es otra manera de plantear el problema metateórico. Lo que pasa es que el profesor Freddy no lo trabaja como metateórico, sino como la pentadimensionalidad de la investigación, ¿no? Del tema investigativo. Porque claro, hay que tener en cuenta otra cosa, Marosle. Lo que nosotros estamos tratando como metateoría, que como te digo, viene de, entre otras fuentes del Círculo de Viena, etcétera, pero otros lo manejan como filosofía de la ciencia, ¿bien? Otros lo manejan, se maneja también como noceología, ¿no? Como epistemología e incluso como metodología de la investigación, ¿no? O sea, la metodología de la investigación, lo que pasa es que se redujo en las universidades, en los tecnológicos, se redujo a decirle a los chamos y a los estudiantes en general cómo tenían que aplicar ciertas cosas, ¿no? Ciertos protocolos, ciertos procedimientos, etcétera. Pero per se, la metodología de la investigación debería ser una reflexión sobre los distintos métodos de investigación. Volvemos, fíjate, se parece mucho a una de las definiciones que yo decía de metateoría hace un rato. Es decir, son maneras que a lo largo de la historia y dependiendo un poco de la concepción del metodólogo, del investigador, del epistemólogo, etcétera, se tienen de llamar siempre a lo mismo, ¿no? Llamar a reflexionar sobre aquello que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el hombre es el único que es capaz de saber que sabe, ¿no? El animalito que se cría, que se conduce por instintos, él sabe dónde está el peligro y dónde no. Lo intuye, pero lo intuye fundamentalmente por el instinto de conservación. El hombre, además, tiene algo que se llama conciencia, ¿no? Que es ese saber que sabe, y por tanto, eso se le aplica a la metateoría y a la epistemología. O sea, yo como investigador debo estar consciente de lo que estoy haciendo y sé que sé investigar, pero sobre esa realidad yo tengo que reflexionar.
y en ese sentido un poco ir en profundidad. Cosa que yo creo que hay una preocupación en los últimos años respecto a esto, pero creo que hay que trabajar mucho más en el sentido de que en las maestrías, en los programas doctorales e incluso a nivel de pregrado, hay que insistir mucho más en formar al estudiante, primero como investigador, ¿no? Y después Que con el el estudiante reconocimiento entienda de las que él, metodologías existentes. exacto, y además de formarlo como investigador, formarlo en la visión de que la investigación es reflexión sobre, y no solamente aplicación, y no Para. solamente elaborar una teoría fundamentada en lo puramente instrumental, ¿no? Sino ir más allá. Perfecto, mi estimado. En una de sus cátedras, que tuve la oportunidad de ser su alumna unas 6 veces aproximadamente, usted hablaba sobre que los teóricos son una base esencial, obviamente, en la metateoría. ¿Qué tan importantes son los teóricos en una investigación doctoral? Porque Fun tenemos muchos investigadores que dicen desarrollan el marco teórico, pero ¿para qué desarrollo los marcos teóricos? No, el sustento de lo que son los teóricos de una investigación, de cómo lo describe usted, su importancia. Mira, es importante porque el que yo haga un arqueo de fuentes, ¿no? Y ese esquema un poco que proponen los profesores, los tutores, etcétera, de bueno, mira qué es lo que se ha investigado sobre ese tema que tú estás trabajando, mira lo que se ha investigado a nivel global, ¿no? A nivel, bueno, vamos a decir general y a nivel más local. Creo que son varias las razones, pero una primera razón es que cuando yo hago un arqueo de fuentes y cuando yo reviso la literatura acerca de lo que se ha investigado sobre ese tema que yo me estoy planteando, yo me curo en salud, vamos a decir. Es decir, me libro de la posibilidad de creer que lo que yo estoy diciendo nadie lo había dicho antes, ¿no? Es decir, puede que lo que tú estés planteando, a lo mejor ya lo han dicho sopotoscientas veces, y tú de pronto siempre va a ser novedad si tú haces verdaderamente una investigación, pero tú te libras de que de pronto tú digas algo que ya otro ha dicho, incluso mejor que tú, ¿no? Eso por una parte. Pero es que yo creo que también el investigador, el tesista como investigador, debe entender que él cuando se dedica a la investigación pasa a formar parte de una comunidad de investigadores. De alguna manera, vamos a utilizar un término que hoy día Total. quizá, un término que quizá no tiene la misma connotación que hace unos 6 o 7 siglos, pero el investigador entiende que él forma parte de un gremio, ¿no? ¿Y por qué te hablo de gremio? Porque cuando nacen las universidades, por allá en el siglo XII-XIII, habían gremios, el gremio de los carniceros, es decir, todos los que vendían carne se juntaban, qué sé yo, los cuchilleros, los zapateros, etcétera. Y la universidad, para protegerse, bien, y para constituirse como una figura representativa, también se constituye como un gremio, ¿no? Y por eso se habla de la Universitas Studiorum, porque estaba la universitas de los zapateros, la universitas de los que trabajaban con tela, etcétera. Bueno, entonces la Universitas Studiorum es la totalidad de los que estudian, es decir, de los que investigan, de los que, incluso fíjate, en la universidad medieval, los profesores eran dos en cada cátedra, y uno planteaba una tesis y el otro planteaba una tesis contraria, y después se generaba un debate. Cosa que se perdió después en la universidad, y la universidad se convirtió en una fábrica de títulos y en una fábrica de profesionales, cosa que la desvirtuó. Entonces, es fundamental revisar la literatura, es necesario estar en cuenta de la teoría que se ha producido sobre lo que tú quieres investigar y sobre el problema que te has planteado, para que pongas los pies sobre la tierra, ¿bien? Para que no pretendas que lo que tú estás diciendo es el gran descubrimiento, porque de pronto no lo es, pero también para tener conciencia de que de pronto lo que tú estás planteando aporta una novedad fundamental
porque eso nadie lo ha dicho, lo ha planteado. O sea, yo creo que también es buscar el equilibrio, ¿bien? De lo que tú vas a hacer, de lo que tú vas a decir. No, y que evidentemente el contexto y el modo de comprender la realidad desde el punto de vista del investigador, si se investiga en sí, es totalmente distinta, ¿no? Los Ujú. episodios en los que se desarrolla dicha investigación, independientemente de que sea el mismo contexto, hasta la misma Correcto. temática, la visión de las cosas cambia y eso es una de las cosas que nos planteaban estos filósofos, que es que nosotros tenemos una manera distinta de ver la realidad aun cuando los dos estamos en el mismo escenario, ¿sí? Y es perspectiva. Entonces, Claro. tenemos otra pregunta por aquí, mi estimado. ¿Cómo saber si se está generando teoría en una tesis doctoral, aparte de lo que es el investigador por aquí? Y si Dan nos comenta que en el desarrollo investigativo amerita un proceso metacognitivo permanente. Y es parte de una de las relaciones que tiene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si se Sí, genera teoría, no la metateoría como tal? sí, mira, Porque a buscamos propósito. desarrollar la tesis, pero no sabemos si estamos generando teoría en sí. Mira, ¿Cómo estar seguro? voy a comenzar aprovechando esa intervención de Isis. Saludos, Isis. Estupenda el planteamiento. Porque esto que ella está planteando acerca de la metacognición y de lo Definición. metacognitivo, a mí me parece bien interesante porque se está hablando mucho de esto, de la metacognición desde hace unos años, pero resulta que la metacognición viene a rescatar, viene a revalorizar un tema que la filosofía se ha planteado desde hace mucho, pero que no lo ha llamado metacognición, porque es un tema, como digo, muy del siglo XX, del siglo XXI, que es el tema de la epistemología y de la epistemología. Bien, también la epistemología es un término del temprano siglo XX, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que la metacognición es, es un volverme sobre mis propios procesos de aprendizaje, de conocimiento, es reconocerme, ¿no? Es identificar cómo conozco, cuáles son mis procesos de aprendizaje, pero también los procesos de aprendizaje del otro. En el caso de nosotros, docentes, nuestra investigación, nuestra conversación sobre la investigación se ubica en el ámbito docente. Yo creo que eso no tenemos que olvidarlo nunca. Se ubica precisamente allí. Hay un librito, hay muchos escritos sobre metacognición, pero yo les recomendaría un librito de Volpi, del escritor mexicano, un autor mexicano de apellido Volpi, Bolpi, ahora se me va el nombre de él. Él escribe fundamentalmente literatura, pero también escribe mucho ensayo. Y él tiene un librito, más bien pequeño, que se consigue con facilidad en la red, que se llama Leer la mente, ¿no? Leer la mente. Claro, él como escritor, como literato, él se dedica mucho a hacer el trabajo de metacognitivo, sobre todo del lector, de cuando se lee y sobre todo cuando se escribe, ¿no? Bueno, pero ¿por qué me arranco con la intervención de Isis? Porque ¿cómo hago yo para saber o cómo podemos tener una cierta seguridad de que la tesis que se está desarrollando, de que el trabajo investigativo está produciendo una teoría realmente novedosa? Bueno, en primer lugar, yo creo que eso implica un seguimiento bien cercano, bien riguroso del tesista y del que le acompaña, ¿no? Del tutor. Porque también yo conozco experiencias Volpi, no, con B, con Ok, V, sí, como dicen los lo estoy españoles ahora, buscando ¿no? la referencia exacta, sí. Ajá, V. sí, no logró el nombre, no logró dar con el nombre, pero lo vas a buscar, a conseguir allí. Sí, ya Bueno, lo estoy entonces buscando. hay también experiencias de tutoría grupal, ¿no? Hay gente que hace la tutoría, no un tutor, o hay un tutor que es como la figura que después firma los papeles y demás, pero hay un grupo pues que hace la tutoría. Entonces, tanto sea una experiencia individual de un tutor con su tutoreado o un grupo que lo apoya, en ambos casos debe haber un seguimiento muy cercano, muy riguroso, muy sistemático,
de aquello que se está elaborando, de aquello que se está consiguiendo y de aquello que se está produciendo, que se está escribiendo. Bien, eso por una parte. Y esto es especialmente importante, especialmente hoy, cuando hay un montón de instrumentos, de herramientas que nos ayudan como investigadores, ¿no?, a hacer el trabajo, que yo creo que eso es valiosísimo, ¿no? El Atlas-T, qué sé yo, tantas cosas que hay, los cuestionarios, qué sé yo, pero, ojo, Las revisiones sistemáticas. exacto, pero el peligro es que la tesis doctoral se quede en puro instrumento y en pura aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, yo creo que una pista, es leer la mente, exactamente, de Jorge Volpi, efectivamente. Bueno, entonces, hacer el seguimiento de hasta qué punto esa investigación se está abriendo a la novedad, que es la realidad. O sea, la realidad me está hablando cuando yo estoy haciendo una investigación. ¿Cuál es vamos a utilizar el término, el testeo que yo tengo que hacer como tutor y como tutoriado, como tesista? ¿Hasta qué punto lo que yo estoy escribiendo, lo que yo estoy consiguiendo, lo que yo estoy registrando, está reportando lo que la realidad me está diciendo? Y no lo que una teoría, aquí viene de nuevo la pregunta que tú hacías antes, no que yo esté repitiendo lo que la teoría dice, ¿no? Sino que hasta qué punto la realidad realmente está hablando. Mira, hay un elemento que es clave y me parece genial tu pregunta, porque yo esto lo vengo pensando desde hace mucho tiempo y en estos días lo he vuelto a pensar, con el tema de la ideología. Generalmente le aplicamos el tema de la ideología a lo político, ¿no? Es decir, porque hablamos de la ideología política que no te deja pensar, sino que te hace ver de acuerdo a esa ideología. Pero ojo, la ideología no se aplica y no la conseguimos solamente en el campo político. También la podemos conseguir en el campo religioso, en el campo filosófico, en el campo educativo. Y la ideología también y entonces también exactamente la podemos conseguir en lo metodológico. Es decir, porque ¿qué es la ideología? La ideología es un conjunto de ideas que te van deformando la realidad a tal punto que tú no ves verdaderamente lo que tienes delante, sino lo que la ideología, ese conjunto reducido de ideas, bien, te permite ver, ¿no? Entonces, claro, la realidad te está reportando una cosa, bien, y tú estás diciendo otra, ¿no? La ideología, mira, te doy algún ejemplo que quisiera que fuera, voy a hacer el esfuerzo de que sea pequeñito, pero yo recuerdo hace unos años una docente que contaba que en la escuela todas las maestras empezaron a preocuparse porque el muchachito jugaba con muñecas, ¿no?, en preescolar, y no con juguetes que tradicionalmente usan los niños, ¿no?, con los carritos y tal y cual. Todas estaban horrorizadas, no sabían qué hacer además con el asunto, porque el niño jugaba con muñecas y las bañaba y todo, ¿no? En eso. Bueno, una de las maestras, ni siquiera una maestra, una auxiliar, se sentó a hablar con el niño, cosa que no había hecho ninguna otra. Se puso a hablar con él y para hacer resumido el cuento, lo que ella consiguió con el niño es que el niño le dijo, bueno, maestra, mi mamá es la novia de mi papá y ellos todos lo hacen juntos. Van al trabajo, ¿cómo se llama?, a hacer las compras juntos, duermen juntos, todo. Bueno, esta muñeca es mi novia y yo por eso ando con ella todo el tiempo. Entonces, no sé si me explico, ¿no? No nos vamos a meter en el rollo de ahora de la diversidad y tal, porque eso sería otra cosa, pero la concepción que se puede tener claro, de estaban mundo, ¿no?, ideologizadas de tal manera y la ideología no les permitía ver lo que realmente estaba ocurriendo. Bien, insisto, o sea, lo digo como ejemplo. Entonces, digo este ejemplo quizá puntual, pero eso también se puede aplicar en la ciencia. Te pudiese dar otros 1000 ejemplos, pero nos iríamos por ahí muy largo. Tenemos una pregunta del doctor Andrés Pereira. ¿Cuál es su opinión acerca del tutor de la tesis doctoral en estos tiempos? Bueno, gracias Andrés por la pregunta y un placer saludarte, hermano. Andrés anda por allá en tierras argentinas. Chile. Andrés, mira, yo creo que
la figura del tutor es fundamental. Lo ha sido siempre, o sea, siempre ha sido una figura central, pero el tutor en algún momento fue como una suerte de ogro, ¿no? Una suerte de amenaza, como el malo de la película, que cada vez que tú ibas a hablar con él o cada vez que le ibas a dar a entregar algo, pues era el miedo, el terror. Yo creo que en este momento el tutor debe ser, ante todo, un compañero de camino, un acompañante, un hermano, una suerte de hermano mayor que ya tiene una trayectoria hecha, una experiencia, que no tiene por qué ser la experiencia del tutoreado, pero esa experiencia de alguna manera al tutor le ayuda a acompañar a ese que está haciendo por primera vez o está comenzando, porque de pronto ya ha hecho una tesis de licenciatura o un trabajo especial de licenciatura, etcétera, o de maestría. Entonces yo creo que es ante todo uno que acompaña, uno que de alguna manera guía también, pero fundamentalmente un par. Los medievales hablaban de primum entre pares, o sea, uno que tiene un cierto camino hecho, pero que no se las sabe todas tampoco, ¿no? Evidentemente, el tutor en algún momento tiene que ponerse, ¿cómo se llama? Ponerse serio, porque te consigues tesistas que, bueno, que no están dando todo lo que deberían dar, o que pretenden que tú le hagas cosas que tú no tienes por qué hacer. Pero creo que también es ese que en algún momento, oye, ayuda a seguir adelante, que da una mano, que felicita, que estimula, ¿no? Yo creo que es una figura bien importante, ¿no? ¿Debe ser asignado o debe ser elegido? A mí me parece que debería ser elegido, ¿no? ¿Por qué? Porque la asignación implica muchas cosas. Pudiesen asignarte a alguien con quien tú de pronto no compaginas, no congenias, no tienes feeling. Entonces yo creo que por lo menos la experiencia que yo he vivido como universitario en la UPEL, se le da la opción a la gente, bueno, no sé si a todos, para que elija, ¿no? Creo que también hay un grupo, hay un cierto sector de la población estudiantil o de los candidatos a doctor que a veces parece que no tienen mucha opción. A mí eso me parece un problema porque te tienes que someter a ciertas cosas que no, creo que no ayudan pues en un proceso de descubrimiento, de producción intelectual, de investigación, Total. etc. Sobre todo eso. Tenemos una pregunta muy puntual y que tiene mucha relación con una de las cátedras que usted ha dado, sociopolítica, y también en lo que es filosofía. ¿Cómo influye lo social y lo histórico en una tesis doctoral? Mira, Thomas Kuhn, un filósofo, bueno, realmente no era filósofo, era físico, y él se pone a hacer una investigación de lo que para nosotros sería una maestría, algo así. Él se pone a hacer historia de la ciencia, y de historia de la ciencia termina siendo filosofía de la ciencia, o sea, de alguna manera metateoría, ¿no? Y Thomas Kuhn, su gran libro, su gran obra, todavía hoy se lee ese libro, ¿no? Que es Revoluciones. La De las estructura de revoluciones las científicas. revoluciones científicas, efectivamente. Una de las cosas que él descubre, fíjate tú, ahí hay un descubrimiento. Esa no era una tesis doctoral y sin embargo hay un gran descubrimiento, hay muchos, ¿no? Es que la ciencia de bata blanca, ¿no? El científico que no va al supermercado, que no sabe de política, que no tiene familia, que no tiene patria, que no tiene no sé qué, que esa ciencia no existe. Y que lo social y lo político, dice Kuhn, determinan o por lo menos condicionan mucho lo que el investigador va a reportar, va a descubrir y va a reportar. O sea, el paradigma está, y la ciencia, lo que se llama ciencia realmente, la ciencia normal que llama Kuhn, que él después la reelabora como paradigma. O sea, él dice, realmente la ciencia normal no existe la ciencia, existen paradigmas, es decir, visiones de mundo y teorías que van cambiando. Bueno, él dice, eso está en buena medida determinado, aunque a mí el término determinado no me gusta mucho, pero está determinado por lo social, por lo cultural,
por los intereses económicos, militares, políticos, ideológicos. Entonces, yo creo que esa área del conocimiento, en el caso del programa doctoral que nosotros conocemos, de la UPEL, de sociopolítica y educación, yo creo que es clave. O sea, que el investigador tenga en cuenta la dimensión sociopolítica a la hora de investigar sobre todo en educación, eso es clave, es fundamental. Bien, por lo que digo, lo cultural, lo social y lo político están allí, nos guste o no. Totalmente, y más si la educación incluso se consigue como una política pública, ¿no? Y aparte de eso, una de las dimensiones de la sostenibilidad en lo que es la visión global del mundo que se quiere hoy día, que ya por cierto se había comentado anteriormente que esto entraba entre los objetivos de desarrollo sostenible y sin embargo ya esa Agenda 2030 debería de actualizarse, ¿no? Ya estamos a la vuelta de la esquina. Tenemos otra pregunta que es en sí el centro de nuestra reunión hoy día, mi estimado doctor. ¿Para qué metateoría? ¿Para qué? ¿Para qué metateoría? Bueno, creo que de alguna manera esta pregunta la hemos venido respondiendo, pero creo que podemos un poquito también como para sacar conclusiones. Yo creo que ¿para qué metateoría? Lo podemos responder de la siguiente manera. Para que la investigación que hagamos sea realmente novedosa y profunda. Es decir, para que no sea una investigación mecánica, ¿bien? Para que no sea una investigación que reproduce parámetros, más que parámetros, esquemas, ¿no? Cosas ya sabidas, ¿bien? Se le ha reclamado mucho a las universidades que la investigación que se hace muchas veces no es novedosa y se engaveta una vez que ha sido presentada y que no aporta nada a la sociedad. Yo creo que esa crítica, yo creo que es una crítica que hay que hacer siempre y hay que tener en cuenta siempre, pero no siempre es así, digamos, es del todo cierta. O sea, también, así como hay muchísimas investigaciones que mueren allá en la gaveta del olvido, también hay investigaciones dentro y fuera de Venezuela que han hecho aportes y que hacen aportes, ¿no? Y hay investigadores que esta dimensión de lo social de su investigación está muy presente. Entonces, pero digo, la metateoría creo que es fundamental para esto, para darle profundidad, para darle novedad, ¿bien? Y para darle fluidez a aquello que se investiga. Es decir, esta meditación filosófica acerca de la teoría, acerca de la ciencia y acerca de la producción científica, que es lo que significa, es lo que es metateoría, es indispensable dentro de las escuelas de humanidad, pero también fuera de ellas, especialmente en las universidades donde lo que más se hace es investigar desde el punto de vista técnico, tecnológico, etcétera. Sería generar lo que son redes y nodos de las concepciones para poder comprender la teoría que damos a conocer hoy día a una comunidad. Claro, porque es que ahí es donde en esos puntos es donde nos vamos a conseguir, donde te encuentras, donde de alguna manera haces red, ¿no? Esa imagen de la red, que no es solamente la red de la web, sino sobre todo la red humana, o sea, en el fondo la sociedad es una red, ¿no? Hay una comunicación, pero esa concepción de la investigación como red, como mancomunidad, es clave por varias razones, algunas las hemos comentado. Porque si yo investigo de manera aislada, no me entero de lo que está haciendo el otro. ¿Bien? Totalmente. Por acá la doctora Marielis Pérez Ocio nos dice, un poco para aportar acerca del tema, considero que la teoría surge en la investigación cuando el tesista se despoja en cierta forma de ciertos pensamientos y concepciones. Uh-huh. Sí, el despojarse, que era lo que estábamos hablando sobre que existen ideologías, ¿no? Ideologías pero incluso estas ideologías también están presentes en algunos tutores de tesis doctoral y de otros tipos de tesis,
que mantienen solo una visión o un solo paradigma, que si ese tesista no desarrolla la tesis bajo ese paradigma o bajo esa metodología, entonces no se continúa. Eso le ha pasado a usted, se ha topado con ese tipo de casos, mi doctor. Claro, despojo del que habla Mariela, yo creo que es clave, porque si el tutor, ¿no? El que coordina una tesis, porque nosotros le decimos tutor, en otros países dicen así, el coordinador, etcétera, no se Director de despoja de tesis. cierto, el director de tesis, etcétera, no es capaz de despojarse de ciertos prejuicios. Bueno, fíjate, esto es precisamente de lo que habla Husserl, ¿no? La epogé de la cual habla Husserl, ¿no? Ese hacer epogé, ese hacer fenomenología, pues, es precisamente ese proceso de despojo de los prejuicios, ¿no? Y fíjate que Husserl habla de prejuicios no en el sentido estrictamente moral, habla de prejuicios psicológicos, científicos, filosóficos, etcétera, de tal manera que hay prejuicios buenos y prejuicios malos, ¿no? Si averbamos desde la óptica de Husserl. Bueno, pero si tú como tutor e incluso como tesista no eres capaz de despojarte de ciertas precomprensiones, tú no eres capaz tampoco de abrirte a la posibilidad de la novedad que te genera la realidad. Y aunque la realidad te esté diciendo 20.000 cosas nuevas, interesantes, No lo tú vas no a las querer vas a ver. ver, porque no has sido capaz de, como dice Mariela, despojarte de esas gringolas que no te dejan ver, ¿no? La gringola, porque es un poco como los caballos, ¿no? Que tienen en el hipódromo, solamente ven un pedacito, Lo ¿no? que quiere Enfocan solo un ver, sí. pedacito. Lo que quiere ver y lo que de pronto quien te ha formado quiere ver. Quiere que vea. Fíjate, ayer nada menos, ayer antier, moría, fallecía, ¿cómo se llama? Un intelectual y político venezolano fundamental de la democracia y demás, de apellido Martín, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, este fue un hombre que fue profundamente comunista, ¿no? Profundamente comunista. Tan comunista que se fue a la montaña, a la guerrilla. Bien. Bueno, este señor pasó a la historia, yo creo que va a pasar a la historia como intelectual y como político en Venezuela, porque fue capaz de despojarse de esos prejuicios que en su juventud lo llevaron a hacer ciertas cosas que después él dijo, mira, ya va, como que nos equivocamos. O sea, la Américo humildad, Martín. Américo Martín, precisamente. Eh, la humildad es un elemento fundamental, tanto para el que aprende como para el que investiga, ¿no? Porque si no tienes humildad no eres capaz de despojarte, como dice nuestra amiga Mariela, la doctora Mariela, que está haciéndonos este comentario. Bien, creo que va por ahí la cosa. Carelis Padilla comenta, efecto de la metateoría en paradigmas de la corrupción política, económica y social de Venezuela. Bueno, Creo que es mira, una pregunta. claro, es una pregunta compleja, gracias, Carelis. Es una pregunta compleja, Carelis, porque eh, resulta que la metateoría hurga, ¿no? Profundiza a veces en cosas que la gente no quiere, que mucha gente, o sea, hay como verdades que todo el mundo sabe o sospecha que están allí, pero que nadie quiere hablar de eso. La metateoría precisamente, esa meditación, soy insistente en esto porque quisiera que quede la idea, ¿no? de lo que significa la metateoría, ¿no? La metateoría como meditación filosófica de la ciencia e incluida la ciencia política, ¿no? Implica preguntarse por cosas que nadie quiere preguntarse, ¿bien? Y dentro del mundo de la social, político, etcétera, dentro de nuestra sociedad, ocurre eso. Hay ciertas verdades, hay ciertas realidades que sabemos que están allí o que sospechamos que están allí, pero que nadie se atreve a levantar la alfombra y ver la suciedad que está debajo. Yo he estado estos días viendo una serie de esas de Netflix, una que se llama Distrito Salvaje. Es lo que llaman un thriller político,
Y bueno, ustedes saben, ¿no? Un poco de acción, de tal, de novela, de drama, todo ese asunto, ¿no? Pero tristemente voy a hacer algo de spoiler por si alguno va a verla, bueno, me pido disculpas de antemano, pero lo triste es que en algún momento la candidata a la presidencia, que va con todo el ánimo, que va con todas las ganas, que se enfrenta, bueno, a los sicarios, al poder económico, al poder político, una vez que llega a la presidencia se da cuenta o descubre, así como una primera impresión, ¿no? Después uno no sabe porque eso continúa y tal, que todo lo que hizo como que fue en balde, porque igualito aquella gente contra la que ella peleó, y que se supone que venció, la están esperando para decirle, bueno, señora presidenta, ahora usted va a gobernar con nosotros al lado. La metateoría precisamente toca, y por eso es que la metateoría toca puntos neurálgicos, así como Thomas Kuhn toca puntos neurálgicos en su estructura de las revoluciones científicas que casi nadie quiere tocar, y que cuando tú empiezas a mencionar, a tocar, bueno, resultas incómodo, ¿no? Resultas como que el apestado, como que en literatura se habla de los poetas malditos, ¿no? Bueno, el filósofo, el que se dedica a la metateoría, a elaborar metateoría, como digo, en todos estos ámbitos, incluso en el ámbito de la ciencia política, no siempre cae bien porque toca cosas que nadie quiere tocar. Por ahí va el asunto, Carelis. No te estoy oyendo. ¿Qué pasará? Ok, el Ajá. doctor Ahora Andrés sí, ahora Pereira sí. comenta, tiene razón, comandante. Ya es el rol del tutor debe de cambiar tanto que ese ejercicio metateórico que usted propone debe ser en conjunto y en la comunidad. Efectivamente, sí, definitivamente el ejercicio metateórico, si vamos a hablar en esos términos, es un ejercicio de pares, pero además de equipo, vamos a decirlo así, ¿no? Mira, la experiencia de hacer filosofía, de hacer epistemología, de hacer filosofía de la ciencia, es distinta cuando tú la haces en soledad, que en algunos momentos lo requiere, y es distinta cuando tú la haces en grupo, ¿no? O sea, con pares que dan distintas... Hay un filósofo español del siglo XX, Ortega y Gasset, que habla de la perspectiva, del perspectivismo. Cuando tú trabajas en equipo, ¿no? Un tema como el metateórico, tienes la posibilidad de distintas perspectivas, como dice Ortega y Gasset, ¿no? Cuando tú estás en una habitación, ubícate desde donde te ubiques, tú vas a tener siempre una perspectiva que te va a hacer ver unas cosas y no otras. Cuando somos varios, podemos tener, el otro me puede decir, mira, desde mi perspectiva, yo estoy viendo esto que tú no estás viendo. Y en la metateoría, porque es que además la metateoría es un mundo muy complejo, o sea, muy amplio. Es lo que está debajo, es lo que está debajo, es lo que, pero tiene muchas, ¿cómo decir? Muchos vericuetos, muchas matices, y un solo sujeto no puede verlos todos. Entonces, claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Andrés. Tiene que ser en Ahí, comunidad. ahí es donde entra la importancia de compartir ese conocimiento con una comunidad científica y es por eso que, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, requieren de las publicaciones de artículos previos relacionados con la tesis doctoral a una comunidad para incluso tomar en cuenta dentro de la tesis los aportes de la misma, ¿cierto? Es uno de Claro, los requisitos y es construir teoría. Mi claro. doctor, una pregunta bastante esencial. ¿De qué trató su tesis doctoral? Que nos gustaría Mira, saber a muchos. bueno, mira, mi tesis doctoral trató acerca de las condiciones, este era más o menos el título, condiciones de posibilidad real de la escuela venezolana de formar al hombre político, dicho más sencillamente al ciudadano, ¿no? Pero repito,
condiciones de posibilidad reales de la escuela venezolana de formar al hombre político, dicho de otra manera, al ciudadano. O sea, te lo resumo o trato de resumirlo en breve. Mi experiencia como estudiante de primaria, de secundaria, etcétera, universitario, y mi experiencia luego como docente, es que la escuela venezolana, esa escuela que de paso de ella ya queda muy poco, ¿no? Eso también hay que decirlo. Pero esa escuela que tuvimos, en la cual fuimos formados, quizá todos los que estamos participando de este foro, esa escuela se preocupó muchísimo por enseñarnos cosas, ¿no? Y por formar profesionales, ¿no? Formarnos en química, tú eres profesora de química, ¿verdad? Marolé, formarnos en inglés, Andrés es profesor de inglés, etcétera, ¿sí? En castellano, ese tipo de cosas, pero la parte política, la formación política siempre estuvo como relegada. Incluso uno oía aquello en la escuela es que aquí no se habla de política, ¿no? Cuando en realidad lo que realmente había que hacer era no ideologizar a los chamos, que son dos cosas distintas. ¿Qué ocurrió? Esa escuela, lo decía incluso una vieja política que entrevistaban hace poco, ella lo decía, nosotros le metimos en la cabeza a nuestros hijos que estudiaran, que se formaran, pero que no se metieran en política porque eso era sucio, eso era cochino. ¿Qué ocurrió? La política se fue quedando en manos o pasó a manos, a las peores manos, que es un poco lo que tenemos hoy en Venezuela. Lo peor que puede haber es lo que tiene la política, son los que tienen la política en sus manos, y mira cómo estamos, ¿no? Entonces, mi tesis iba, primero a partir de esta sospecha investigativa. Bien, la escuela oficial no formó ni forma, ahora mucho menos. Ahora, a lo sumo formaría para la ideologización, pero tampoco. O sea, en este momento en la escuela venezolana lo que tenemos es un desastre tal que pudiésemos decir que no hay escuela. O sea, quedan un porcentaje bajísimo de instituciones privadas, las cuales no todas son tan buenas como pensamos además, pero en este momento en Venezuela, lastimosamente tenemos que decir que no hay escuela, que no hay educación. Pero esa escuela que nosotros conocimos no nos formó para ser ciudadanos, no para ser políticos en el sentido de ir a buscar un cargo o a lanzarnos a... No, ser políticos en el sentido de que pudiésemos vivir en la polis, aportar derechos y deberes y vivir como ciudadanos. Y entonces desde esa sospecha investigativa, bueno, yo quise ir a ver si eso que yo estaba sospechando, no quiero llamarlo hipótesis, ¿no? No quise llamarlo hipótesis en aquel momento, ni quiero llamarlo ahora, sino ir a ver si esa sospecha investigativa que yo tenía era sí o no. Bueno, lo que me conseguí en la realidad, en la investigación, corroboró lo que yo había, y bueno, esa sospecha investigativa venía de la experiencia, de lo que yo había leído por allí, de lo que había conseguido en autores, etcétera. Bueno, eso, que la escuela no estaba formando, y bueno, yo hago un bosquejo, una propuesta muy abierta, bueno, de cómo la escuela pudiese convertirse en un centro de formación política, ¿bien? Para la ciudadanía. Interesante. Eso grosso modo, no sé si responde la pregunta, María. Esa fue su tesis. Y en el ahora, ¿de qué se trata la tesis del doctor Rolando Núñez en la actualidad? ¿Cuál es su concepción de mundo? Únchale, esa es una pregunta para quedarnos aquí hasta no sé cuándo. Mira, bueno, como te digo, es una pregunta muy general, pero yo creo que la pandemia, o sea, la reclusión a la que nos obligó la pandemia, yo no digo, como dice alguna gente, gracias a la pandemia, ¿no? Hay que darle gracias. No, eso, a las cosas malas no se le puede dar gracias. O sea, eso está ahí, es una cosa mala y está. Pero bueno, lo que sí creo es que hay oportunidades, hay situaciones que uno tiene que sacarle el mejor provecho posible. O sea, ver la manera de cómo... eso es lo que llaman ahora resiliencia, no es sino eso, ¿no? Es decir, ver cómo...
Pero a mí la pandemia me ha permitido, como nos hemos encerrado, hemos estado obligados a encerrarnos, a pensar ciertas cosas. Y te voy a decir un aspecto de mi visión de mundo hoy día, ¿no? Que como te digo, no pudiese resumirla ahorita, ¿no? Sería como muy largo. Pero sí una faceta, un aspecto. Hablando precisamente de lo académico y hablando precisamente de una cosa tan interesante como es la tesis, el trabajo especial de grado, de posgrado o la tesis, ¿no? Doctoral. Mi concepción de mundo, yo siento que se ha ido enriqueciendo y ha ido madurando a lo largo de toda la experiencia vital, por supuesto. Pero yo siento que estos momentos en los cuales yo he tenido que hacer como un alto en el camino. O sea, cuando yo tuve que hacer ¿cómo se llama? El trabajo especial de la licenciatura, ¿bien? Yo creo que eso fue un momento en el cual yo tuve que hacer un alto en el camino y una primera síntesis de mi proceso. O sea, yo comencé a estudiar a los 20, 21 años en la universidad y terminé a los 25. Era un muchacho inmaduro, o sea, muchas cosas no las sabía. Ese fue una primera síntesis, una primera parada. Bien, la segunda parada creo que la hice en el 2001 cuando presenté, 2001, 2002, la tesis, el trabajo para optar al título de la maestría. Ese fue un segundo momento, esa fue una... Y luego la tesis doctoral fue un tercer momento. O sea, ¿qué te quiero decir con todo esto? Creo que la vida de la gente como nosotros, que nos dedicamos a la academia, es como un proceso de maduración, de crecimiento, Fernando Savater dice, nacemos humanos, pero estamos llamados a ser cada día más humanos. Entonces nos vamos humanizando cada vez más. Entonces también es un proceso de humanización. Y estos momentos que la academia nos pone, ¿no? Como para hacer un alto en el camino, para hacer síntesis, nos permiten como hacer un alto y proyectarnos hacia adelante. La tesis doctoral mucha gente la ve como bueno, ya terminé, ya salí de eso, apaga y vámonos. No, la tesis doctoral yo creo que es un inicio para comenzar muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, me preguntas por la concepción global del mundo, eso ahí me raspas porque es que eso es muy, muy amplio. Bien, mi estimado, agradecida porque esté aquí el doctor Rolando Núñez, autor del libro Política de Educación o de la Política en la Educación del 2013 por la UPEL, del libro Didáctica del Área Sociofilosófica, 5 ejercicios para el desarrollo autónomo del pensar, del libro Apuntes sobre la filosofía medieval, aproximaciones hacia algunas ideas del medioevo del 2010. También es autor del libro de Filosofía Antigua y Educación, Lecturas y Usos Contemporáneos. Ha sido tutor de innumerables tesis y bueno, hoy día está acá con nosotros al servicio también y a la disposición de todo el que lo requiera a través de sus redes sociales, mi estimado. ¿Cuáles serían sus redes sociales o medios de comunicación? Mira, ¿cómo se llama? En Instagram, Sisifodichoso, @Sisifodichoso. En Twitter también Sisifodichoso. Esas dos, por ahí, siempre es el mismo, ¿no? Y bueno, como tú estás diciendo, mira, siempre a la orden para lo que haga falta, en lo que se pueda apoyar. Para mí estas conversas, estos encuentros, estos coloquios, pues para mí son muy enriquecedores. Uno aprende, aunque pareciera que no, o sea, vas pensando cosas, y bueno, nada, además yo esto lo disfruto mucho, entonces estamos a la orden. Yo agradecida de que esté por acá, agradecida con todas las personas que se conectaron, saludos Legnis también. Y bueno, estamos acá desde Investigación Online, asesoría, consultoría a Integral Compañía Anónima, estamos en un proceso de asesorías metodológicas y acompañamientos pedagógicos a los tesistas y también en las formaciones de diversos puntos de lo que es el profesional.